Hermano, muy buenos días. En este momento, las 8 de la mañana, 30 minutos, aquí en el sur de California. 8 de la mañana, 30 minutos en el sur de California. Y para usted ya de repente son 2, 3 de la tarde. Pero aquí todavía el día está empezando. Eh, bueno, hoy día quiero hablar acerca de libro en la Biblia. Está en 1 de Timoteo capítulo 2. Si tiene su Biblia con usted, puede abrir en Primera de Timoteo, capítulo 2. Tengo aquí mi Biblia, también tengo la internet, tengo el milagro del internet, tengo más de 20 versiones de la Biblia en español en la internet. Tengo aquí también la Biblia, así que vamos a abrir la Biblia en Primera de Timoteo, el capítulo 2. Lo tengo aquí. Es un tema muy importante, quiero leer los versículos del 1 hasta el 8. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 8. Y eh, quisiera que me acompañe en una oración usted en esta mañana. Para usted ya es tarde, para mí todavía es mañana. 8 de la mañana, 30 minutos. Así que vamos a estudiar qué es lo que dice las escrituras aquí. Dice así: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador, apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Esto es la palabra del Señor. Y bueno, eh, quisiera que vamos a hacer una oración. Acompáñeme a hacer una oración. Padre, gracias en esta mañana y que tu gracia y tu amor nos acompañe. Que tu palabra nos lleve al entendimiento de lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, este es un pasaje muy importante. Eh, estoy enseñando en el chat acerca de cómo hacer un estudio bíblico cuando usted está en su casa, por ejemplo, en este momento. Tengo aquí a mis amigos. Mi amigo se llama Rosado y el otro Amarillo. Estos son mis amigos. ¿Ok? Ah, cuando usted quiere estudiar la Biblia, hay preguntas que usted tiene que hacerse. Preguntas, diríamos, generales. No vamos a hacer un estudio exegético exhaustivo porque llevaría mucho tiempo. Pero hay preguntas muy importantes que son la base para entender un texto bíblico. En este momento vamos a hacerlo aquí, 1 de Timoteo capítulo 2. Ok. Yo quiero estudiar 1 de Timoteo capítulo 2. Número uno, tengo que entender que 1 de Timoteo capítulo 2 es una carta que tiene 6 capítulos. Número uno, ¿ok? Es una carta de 6 capítulos. Número dos, tengo que ver quién es el autor de esa carta. Yo tengo que saber quién lo escribe. Y vemos en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Cristo. Entonces ya sé que el autor es Pablo, que es un apóstol. Se considera apóstol de Cristo por mandato de Dios. O sea, la respuesta es Pablo, apóstol de Cristo por mandato de Dios. Él no se hizo apóstol. Porque si uno dice, bueno, ¿quién es el autor? Pablo, apóstol. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se hizo apóstol? Bueno, para responder a las preguntas que le van a hacer, por eso que responder no es solamente en 5 minutos, no, hay que sentarse.
y tomar su tiempo, tranquilamente. Entonces poner apóstol de Cristo porque por el mandato de Dios. O sea, él no se hizo a sí mismo. Luego dice, pero no solamente por mandato de Dios que es nuestro Salvador, sino también de Cristo Jesús nuestra esperanza. O sea, tres cosas importantes. Uno, Pablo es apóstol de Cristo. Dos, por mandato de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora, una vez que tenemos esto, ¿cómo nos ayuda a nosotros a entender esta carta? Nos ayuda porque ya sabemos, número uno, quién es el autor. Número dos, no solamente su nombre. Cuando se le pregunta a usted quién es el autor, no es solamente el nombre, porque Pablo, hay millones de Pablos. Se tiene que especificar quién es este Pablo. Entonces, la respuesta no es simplemente decir, bueno, el autor es Pablo. Bueno, ¿cuál Pablo? ¿Pablo los palotes? ¿Pablo el pescador? ¿Cuál Pablo? No, no, no. Hay que ponerlo bien. Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato. O sea, es una orden. O sea, Dios no le sugiere a Pablo. Dios no le dijo a Pablo, me gustaría que tú seas apóstol. No le dijo eso. Simplemente lo llamó y le dijo, tú vas a ser apóstol. Nada más. No le preguntó si estás de acuerdo. No le pregunté, ¿cuál es tu opinión si yo te pongo de apóstol? No le importó. A Dios, Dios no pregunta opiniones. Él lo hace. Lo que hace lo cumple. Lo que lo cumple es porque lo hizo. Entonces, una vez que tenemos eso, la pregunta es, ¿a quién se les escribe? ¿Quiénes son los recipientes? ¿Son varias personas? ¿Es un grupo de personas? ¿A quién le escribe? ¿No? Usted escribe una carta, ahora ya, bueno, ahora también se escribe, pero computarizado. Si usted quiere escribir una carta a alguien, bueno, no va a escribir, ok, a todos, no, específicamente a la persona. Si es un grupo, tiene que especificar cuál grupo. Entonces, de acuerdo al destinatario, usted pone el contenido. ¿En qué nos ayuda a entender este libro, el pasaje? Nos ayuda a entender eh, cuál será el contenido del pasaje a leer. Porque el originario o el escritor es un apóstol de Dios y de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Esa es la respuesta. ¿A quién le escribe? Bueno, dice aquí a Timoteo, versículo 2. Perfecto. Entonces, como tenemos a Timoteo, tenemos que subrayar. Porque eso nos ayuda, es para usted, para que usted aprenda, para que sea una persona que no esté simplemente hablando al aire. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces, cuando decimos a Timoteo, tenemos que poner verdadero hijo en la fe. No fue su hijo natural de Pablo, fue hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la parte de la salutación. Pablo escribe siguiendo un orden salutatorio de ese entonces. Gracia, misericordia y paz de parte de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. O sea, ya le da prácticamente, él pone el estilo de las cartas apostólicas. ¿Dónde es una carta apostólica? Si alguien le dice a usted cuáles son las cartas apostólicas, aquí están. ¿Por qué? Porque Pablo es apóstol. Pero la naturaleza específica viene a ser, lo llaman cartas pastorales. Lo llaman cartas pastorales en el sentido porque Pablo está dando consejo de pastor, ¿no? A un, diríamos, futuro obispo, oficial de la iglesia, porque fue ordenado. Pero es carta apostólica, porque no viene del panadero, viene del apóstol, o sea, son cartas apostólicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ya sabemos que es a Timoteo, hijo de la fe, hijo de Pablo en la fe. Y dice verdadero, ¿no? Verdadero, verdadero, hijo en la fe. O sea, no es falso hijo en la fe. Es verdadero. Eso es muy importante. O sea, ¿quién fue Timoteo? Bueno, Timoteo fue un verdadero hijo de Pablo en la fe. Y luego viene, y de ahí lo saluda, la salutación. Y esta salutación es a Timoteo, porque él lo está recibiendo. Él no escribió a todos, solamente a Timoteo. Y le dice a Timoteo, gracia, paz
misericordia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces ya nos está diciendo ahí prácticamente cuál es el vínculo común entre la fe de Pablo y la fe de Timoteo. El vínculo común es Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante que se tenga en cuenta. ¿Cuáles son los personajes del libro, del pasaje? Bueno, interesante. Bueno, por el momento sabemos que los personajes son Pablo, porque él es el escritor. Dos, el destinatario, Timoteo. ¿Ok? Pero cuando seguimos leyendo, ¿no? Vamos a ver cuando llegamos, por ejemplo, al capítulo 2, que es el texto que vamos a leer, vemos de que Pablo dice, ¿no? En el versículo 2, en 1, dice acciones a todos los hombres, o sea, personajes todos los hombres. Versículo 2, personajes, los reyes, los que están en autoridad, otro personaje, ¿no? ¿Qué más? En el versículo 9, bueno, ese es otro texto, pero cuando le dicen cuáles son los personajes, usted tiene que estar leyendo de acuerdo al contexto las personas que se mencionan. Pablo menciona en esta carta a mujeres. También menciona a eh, Adán, menciona al obispo, menciona a diáconos, menciona también a quién, a espíritus engañadores, doctrina. O sea, usted va a tener que leer todo el capítulo y ver cuáles son los personajes que menciona. Pero en este texto, que está limitado, solamente menciona en el capítulo 2 de Timoteo, ¿no? Está mencionando, obviamente que Pablo y Timoteo ya están ahí, pero está también mencionando a los reyes, a los hombres, a los que están en autoridad. ¿Me entiende? Porque eso nos ayuda a entender qué es lo que Pablo tenía en mente cuando escribe esta carta. ¿Ok? ¿Qué más dice? Bueno, el propósito de la carta. El propósito de la carta no es difícil encontrarlo porque el propósito de la carta generalmente está en los primeros versículos del primer capítulo de todas las cartas. Eso nos dice a nosotros todo lo que sigue, todo lo que vamos a leer. Esta carta es pequeña, tiene solamente 6 capítulos. Usted lo puede leer, no sé, unas 3, 4 veces en un día, porque es corto. No es como la carta, por ejemplo, de Romanos, que son 16 capítulos y es difícil, o Primera y Segunda de Corintios. Esta carta es pequeña. Pablo escribe cartas, en este caso a Timoteo, 6 capítulos, pero recuerde, la carta a quien le escribe, no me escribe a mí, no le escribe a usted, le escribe a Timoteo. Ni siquiera le escribe a los de la iglesia de su tiempo, a Timoteo. ¿Por qué le escribe a Timoteo? ¿Por qué no le escribe a los demás? Obviamente ahí nos dice Pablo el propósito de la carta. Dice, versículo 3, yo te rogué que al partir para Macedonia, que te quedes en Éfeso. Eso le está diciendo. Timoteo, quédate en Éfeso, yo parto para Macedonia. ¿Para qué te vas a quedar en Éfeso? Aquí está la razón de la carta. Voy a hablar con mi amigo, este es mi amigo. Mi amigo me va a ayudar a justamente subrayar. Ya lo subrayé. Bueno, en realidad, toda carta es el que escribe y el destinatario o destinatarios. Sin embargo, cuando se habla quienes no mencionen toda la carta, tenemos que hacer una lista porque eso nos va a ayudar a entender la extensión, el alcance del que está escribiendo la carta. Claro, usted lo puede hacer por forma didáctica. ¿Cuáles son los primarios o principales? Por ejemplo, Timoteo. Esa es una forma didáctica. Pero al mismo tiempo no ignorar a los que menciona la carta. Eso es muy importante. Porque eso a usted le va a ayudar a hacer una correcta evaluación y análisis de la carta que usted está escribiendo o leyendo en la Biblia. Por eso cuando lee la Biblia tiene que tener aquí a sus amigos, tiene que tener un diccionario, un libro. Bueno, tenemos ahora la computadora,
Hay personas que aún con computadora es fácil tener. Yo tengo aquí, este es un libro de notas. En este libro de notas o cuaderno de notas, ¿no? Pongo palabras claves. ¿Ves? Palabras claves. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Pablo dice, te rogué que al partir para Macedonia. Entonces, para no olvidarme, entonces yo pongo aquí Macedonia, ¿ok? Ya está. Macedonia. Porque eso significa que yo más tarde voy a investigar dónde está Macedonia. Sigo leyendo, por ejemplo, dice, eh, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Entonces, ese es el propósito de la carta. La primera carta de Pablo a Timoteo, aquí ya está. Ya lo sé. Si alguien me pregunta a mí, por ejemplo, hermano, ¿cuál es el propósito de la primera carta de Pablo a Timoteo? Oh, yo lo sé. Versículo 3. ¿Qué dice? Para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Eso es. Ahí está. Facilito. Por eso se llama estudio bíblico. Estudiar, tratar de entrar. Ahora, dice aquí, número 1, instruir. No, instruir. A algunos, no a todos. A algunos, no a todos. Ahí lo dice. Léalo. A algunos, no a todos. ¿Para qué? Que no enseñen doctrinas extrañas. ¿Se dan cuenta que leer la Biblia es para eruditos? Usted es un erudito. Si usted está estudiando la Biblia conmigo, créame, usted es un erudito. ¿Ok? Usted es un erudito. Ya está, no hay que darle más vuelta. Usted es un erudito. ¿Por qué? Porque usted está tomando tiempo. Porque por eso uno se hace, especialmente el evangélico que dice que los católicos no enseñan la Biblia. Bueno, demuestren que sí están estudiando la Biblia, toman en serio apartando un tiempo para estudiar la Biblia. Porque si se cambia de religión es como cambiarse calcetines, pero los dos están cochinos. De nada sirve. Así que dice aquí el versículo 3, ¿no? Como te rogué a partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso. O sea, dos lugares importantes. Entonces yo aquí pongo poner Macedonia y más abajo pongo Éfeso. Entonces para mí, esto me ayuda a que más tarde yo haga investigación dónde es Macedonia y dónde es Éfeso. Así estoy estudiando la Biblia, porque yo quiero saber, no quiero ser ignorante. No quiero morir ignorante y que me digan, usted nunca supo dónde está Éfeso y prácticamente ya no tuve tiempo. O sea, hay que saber lo que uno lee. Hay que saber lo que uno lee. Ahora, muy importante también esto. Eh, vamos a ver, aquí, ok, aquí está eh, Interlink. Cuando dice para que instruyeras, ok, para que instruyeras. Aquí está, vamos a ver. Ok. La palabra instruir viene de la palabra griega parángeles, que significa para que tú puedas solemnemente encargar, mandar, ¿no? Transmitir el mensaje. Fíjese, está en el aoristo, es un verbo aoristo. Entonces, de esa forma nosotros, subjuntivo, en segunda persona. Ciertos hombres, no a todos, no enseñar falsas doctrinas. En otras palabras, heterodidascaín. Heterodidascaín es una palabra griega compuesta de didascaín, que es enseñanza, y hetero, diferente. O sea, ¿qué es lo que pasa? De acuerdo al contexto, ya nosotros estamos viendo que Pablo le está diciendo a Timoteo que ya había falsos maestros. Habían algunas personas que estaban enseñando doctrinas totalmente ajenas al verdadero mensaje del Evangelio. Como sucede hoy, por ejemplo, en la iglesia anglicana. La iglesia anglicana cayó en la apostasía
y están enseñando ya no solamente bendecir a homosexuales, sino también que Dios no es Dios, Él, y tampoco tiene pronombre y no hay que dirigirse a Dios como Padre. Eso es prácticamente de los oficiales, de los obispos. Ahora, falta que hagan un sínodo. Si eso pasa, lo cual la mayoría quiere que pase, es por votos. O sea, si hay 100 que se oponen, pero 200 están de acuerdo, va a pasar. ¿Ok? Eso hay que tener en cuenta. Hay gente que se opone, pero la mayoría estoy de acuerdo, lo cual significa que si en este momento hay un voto, pasa y se hace dogma de la iglesia anglicana. Lo que sí pasó, por ejemplo, es la bendición a homosexuales. Eso ya está oficialmente declarado. Le guste a la mayoría que no, no, ya está declarado. Lo que ahora va a pasar es si a Dios hay que decirle justiciero social o justiciera social porque no tiene pronombre. Eso va a ir a voto otra vez. Y si pasa, ya no se tiene que referir a Dios como Padre porque ya no es. Eso lo dice el concilio, el Sínodo General Mundial de la Iglesia Anglicana. Y eso está por verse en este momento. Entonces, eso es doctrina extraña. Eso es doctrina extraña. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, no enseñen para que tú puedas advertir. O sea, mire que le está dando un cargo a Timoteo. ¿Ok? Le está dando un cargo a Timoteo que es el de advertir a que no enseñen doctrina extraña. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito del libro que estamos estudiando? Bueno, aquí está el propósito, estoy diciendo ahorita. Versículo 3. El propósito del libro que estamos leyendo es que Pablo le dice a Timoteo que advierta, que aconseje, ¿no? Que instruya a algunos a que no enseñen herejía, en otras palabras, herejía. Ni presten atención a mitos y genealogías. Es otro propósito dentro del propósito general, ¿no? Que no presten atención a mitos y genealogías. Esto tiene que ver porque el judaizante entraba a las iglesias y comenzaba a hablar y, ideas, leyendas, mitos que no estaban basados en algo concreto. Y también genealogías interminables, porque ellos decían, nosotros somos los descendientes que venimos desde hace mucho tiempo y por aquí. O sea, eso es algo que prácticamente es parte de la supremacía, que se puede llamar así, dentro del judaísmo, que ellos son o vienen de una línea directa de los patriarcas. Entonces a los gentiles que no son obviamente hebreos, los hacían sentir menos porque no eran de la línea patriarcal hebrea. ¿Ok? Pablo dice, no presten atención a eso. Mire, le está diciendo a Timoteo que Timoteo tiene que enseñar porque está en Éfeso. Éfeso fue un puerto muy importante durante el Imperio Romano, primer siglo. ¿No? No presten atención porque eso da lugar a discusiones inútiles. ¿Ok? Pura especulación lo que está diciendo. No tiene sentido, es una pérdida reverenda de tiempo cuando tú podrías estar enseñando algo diferente o trabajar, pero no estar pasando tu tiempo 5 horas perdiendo el tiempo en mitos, en especulaciones, en vez de avanzar el plan, ¿no? De la administración que es por la fe, así te encargo ahora. Muy interesante esto, porque esto, lo que Pablo está diciendo aquí, está implícito en el hecho del trabajo de Timoteo como apóstol, como, no apóstol, como obispo. Entonces, por eso que la carta de Pablo a Timoteo es para Timoteo, no es para nosotros. Pero obviamente está en el canon del Nuevo Testamento. Y hay mucho que aprender. Porque así nos dice, así aprendemos nosotros los que somos cristianos, qué cosa pensaba Pablo en ese tiempo del cristianismo primitivo, como se llama. Cristianismo primitivo, ¿no? Versículo 4. Dice, ¿no? A todos los hombres, ¿dónde está? Sí, versículo 4. No prestar atención
Vamos a ver. Ok. Ujú. Entonces, cuando vamos al capítulo 2, que es nuestro texto de estudio, ¿no? Siguiendo las preguntas es, ya sabemos el propósito del libro. Ahora, ¿cuándo y dónde se escribió el libro? Pablo escribe esta carta generalmente entre el año 64. Ya son sus últimas cartas que Pablo está escribiendo. Y ah, es dentro del reinado, diríamos así, del emperador Nerón. Nerón fue emperador del Imperio Romano desde el año 54 hasta el año 68. Él muere en el año 68, se suicida. 2 años después, en el año 70, viene la destrucción de Jerusalén profetizada por Jesús en Mateo 24. ¿Ok? Es muy importante que se tenga en cuenta. Muy importante que se tenga en cuenta. Pablo escribe su carta entre el año 64 más o menos, desde Macedonia a Timoteo que está en Éfeso. ¿Cuáles son eh, qué sucede en ese tiempo? Bueno, el evento que sucede en ese tiempo es el reinado de Nerón. Nerón es considerado por el apóstol Juan como la bestia eh, de ese entonces. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, la bestia se refiere a Nerón. Juan no usa la palabra anticristo en su carta a las 7 iglesias, se lo usa en otras cartas, pero el anticristo viene a ser prácticamente, o eran gnósticos, eran maestros gnósticos que negaban que Cristo vino en carne, pensaban que solamente era una ilusión, una aparición, pero también negaban que Cristo era el Mesías, o Jesús era el Mesías, o el Cristo. Juan considera a ellos que eran el espíritu del anticristo, que se opone a Cristo. ¿Ok? Nada más, no es que eran personas que iban a ser a nivel mundial, eso no tenía en mente ellos. Pablo Juan nunca tuvo en mente eso. El único que tal vez tenía en mente a nivel mundial, pero mundial en el sentido del Imperio Romano, era referente a Nerón, que reinó del 54 hasta el 68, cuando él comete suicidio, porque el Imperio Romano era el mundo de ese entonces. Entonces, como el Imperio Romano era el mundo de ese entonces, entonces a eso se refiere. Entonces, una vez que ya tenemos todo eso, entonces vamos a ver de que en el contexto de esto, que es el contexto que Pablo, número uno, Pablo estaba en ese momento encarcelado y de ahí iba a ir ya a Roma. ¿Ok? Pablo eh, escribe esta carta casi al final ya de sus días, porque después de eso viene la persecución de Nerón contra los cristianos, en los cuales muere Pablo y Pedro, los apóstoles. Entonces, dice, del versículo 1 hasta el 8, le dice a Timoteo cómo tiene que comportarse en Éfeso, porque él iba a estar a cargo de la iglesia en Éfeso. Entonces, como va a estar a cargo de la iglesia en Éfeso, Pablo le dice, lo que dice aquí es un mandato, ¿ok? Pero es un mandato no solamente en el aspecto de la liturgia, sino también en la ética del cristiano, de la iglesia primitiva. O sea, esto fue el cristianismo del primer siglo. Pablo es lo que está prácticamente
Pablo diseña todo lo que tiene que ver con la liturgia. No es Pedro, es Pablo. Él lo hace. No es oficial porque el cristianismo no era reconocido oficialmente. Prácticamente el cristianismo desde sus orígenes no fue una religión oficial del imperio. Nunca lo fue hasta que vino en el año 380, ¿no? En el siglo IV. O sea, por 350 años el cristianismo fue una religión más perseguida, odiada, ¿no? Odiaban a los cristianos, odiaban lo que hacían, odiaban la existencia de ellos, los perseguían a muerte. Entonces, lo que Pablo está haciendo es de él, el Espíritu Santo le guiaba, no era algo oficial del imperio, no fue reconocido nunca. Él simplemente lo está diciendo a Timoteo, mira, yo te exhorto, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Entonces, ese es el contexto. El contexto está en que Roma, siendo la bestia, ¿no? Del mundo, tenía mucho poder. Obviamente eran paganos, ¿no? Pablo mira y dice, bueno, nosotros tenemos que hacer algo aquí. No somos llamados a pelear en un ejército, pero tenemos otra arma, tenemos otra cosa que podemos hacer, es la oración. Prácticamente lo que está diciendo aquí es la oración. Ellos no podían ir a pelear contra el Imperio Romano, unirse a los judíos a pelear. Los cristianos eran pacíficos, pero Pablo dice, pero sí podemos orar. Y el propósito de lo que tú tienes que hacer, Timoteo, es, cuando te reúnas, es que tienes que hacer rogativas, oraciones de peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Ahora, bien interesante eso, porque Roma no creía esto. Roma era un imperio sanguinario, ¿no? Roma era un imperio que perseguía, conquistaba, tenía poder, se expandía. Era un gobierno, un imperio poderosísimo. Y aún así Pablo, en medio de esa persecución, le dice a Timoteo que está en Éfeso, tienes que enseñar a la iglesia lo que nosotros somos. Pablo, recuerde, fue criado dentro del ambiente judaico en la gran escuela del gran Gamaliel, ¿no? Era la universidad más famosa de ese entonces. Entonces, con esa crianza teológica judaizante y la revelación que tiene Jesucristo, Pablo traspasa mucho de lo que aprendió en el judaísmo al cristianismo de ese entonces. Ahora, el cristianismo no se conocía así hasta después del segundo siglo. Los creyentes, Pablo nunca usó la palabra cristiano ni cristianismo. Eso vino en el segundo siglo, ¿no? Como una forma de identificación a los que creían en Jesús. Pero en este entonces simplemente eran los del camino, los nazarenos, la secta de los nazarenos, los del camino. Entonces, Timoteo no sabía nada. Timoteo era fiel, pero no sabía cómo voy a hacer, Pablo. ¿Qué es esto lo que voy a hacer? Bueno, no te preocupes, le dice. Lo que tienes que hacer es, cuando se reúnan, hagan oraciones. Prácticamente las reuniones de ese entonces de los cristianos era oración, canto de salmos y exposición de la palabra. Y obviamente el partimiento del pan, que viene a ser la Eucaristía, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo a todos. Así era. Era bien simple. Era bien simple. Y el resto era oraciones. Se la pasaban orando los creyentes. ¿Sabía usted eso? Se la pasaban orando. Y los creyentes que tenían posesiones materiales compartían con el creyente pobre en comida, tal vez ropa. Sí, compartían. Pero el resto era oración. Pero al mismo tiempo, Pablo quería que Timoteo sepa que él tiene que enseñar a los cristianos a orar. Porque eso de la oración en pueblos paganos, ¿qué es orar? No sabían qué es orar, ¿no? ¿Qué es oración? Y dice así, yo les exhorto a que ustedes oren, hagan peticiones y acciones de gracia, rogativas por todos los hombres. Es el contexto de lo que está hablando, por todos los hombres. Cuando dice por todos los hombres, no individualmente por cada uno, sino por todas las clases de hombres que hay. Porque el imperio romano
estaba compuesto de muchas razas, porque recuerda, el Imperio Romano conquistaba pueblos, conquistaba etnias, tribus en todas partes. Entonces, el Imperio Romano estaba compuesto de gente de diferente cultura, diferente religión, diferente lenguaje, diferente raza, diferente etnia, ¿no? Entonces, todos ellos son todos los hombres. Entonces, Pablo dice, oren por todos ellos con acciones de gracias. La palabra acción de gracia es la palabra Eucaristía, de donde se viene. O sea, quiere decir que en sus reuniones ellos tenían que compartir la liturgia del partimiento del pan. Él tenía que hacerlo. Y luego la copa de vino, que es la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, porque así lo entendieron siempre, ¿ok? En la iglesia primitiva. Así es, esto es lo que está enseñando la Escritura, ¿ok? Esto es así, ¿ok? Aquí no había nada de evangélicos pentecostales de Estados Unidos que vienen 20 siglos después, nada que ver con eso. Pero el 3 dice algo interesante. Pablo dice a Timoteo, porque esto, o sea, el orar, acciones de gracia, es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, aquí nos está enseñando también lo que le gusta a Dios. ¿Qué le gusta a Dios? A Dios no le gusta que salten y den garrotes por ahí. No, no, no. A Él le gusta que se dé, dice aquí, ¿no? Acciones de gracia, oraciones y peticiones. Cuando dice por los hombres, está especificando en el versículo 2. Los hombres son por los reyes y por todos los que están en autoridad. O sea, los emperadores romanos. Por ellos, a eso está refiriendo Pablo. ¿Para qué tenemos que orar por ellos? Porque necesitamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y honestidad y dignidad. Ahora, bien interesante, porque si uno no supiera la historia del Imperio Romano, ¿ok? Uno diría que estaban bien, pero el Imperio Romano bajo Nerón era un imperio que estaba en guerra. Era un imperio donde los romanos prácticamente no estaban seguros, aunque había cierto tipo de prosperidad y seguridad. Pablo lo dice eso también en Primera de Tesalonicenses. Pablo sabía que no era una seguridad estable. Entonces, como no hay seguridad estable, bueno, nadie le gusta vivir así. No vamos a salir a pelear, pero tenemos que orar. Pidámoslo a Dios con acción de gracias. Se dan cuenta cómo la oración inclusive cambia, con acción de gracias. Señor, queremos vivir en paz y en tranquilidad. Queremos vivir en paz y en tranquilidad. Y oramos y pedimos con rogativas por el emperador romano. Eso está diciendo. Es interesante, ¿eh? Porque Juan pone algo diferente después en su carta, pero no vamos a hablar de eso en este momento. Pero Pablo ve la situación diferente y no es que se contradicen, sino que la circunstancia le lleva a Pablo a ser así. O sea, esta es la ética de la iglesia primitiva. Orar por los que están en autoridad. ¿Para qué? Para que vivamos en la sociedad con piedad y dignidad. O sea, inclusive Pablo no solamente se refiere a los creyentes, sino a todos los de la sociedad romana de ese tiempo, que todos tienen que vivir en paz. Y dice así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. O sea, el propósito, la razón por la cual se tiene que hacer esto, porque esto es bueno para Dios. Esto le agrada a Dios. Ahora, luego hace un paréntesis, ¿no? Esto luego hace un paréntesis del 4 hasta el 6. Dice así, este Salvador, ¿ok? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Mire, vengan al conocimiento de la verdad. O sea, lo que está diciendo es que no están salvos y que no conocen la verdad. Eso es lo que le está diciendo a Timoteo. Entonces, Pablo está instruyendo a Timoteo en todo aspecto. Liturgia, práctica cristiana, las oraciones y también teología. O sea, Pablo está enseñando a Timoteo teología creyente pristina original. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. La verdad es Jesús. ¿Ok?
O sea, hay un conocimiento, una gnosis que los cristianos debemos de alcanzar. Según Pablo, el creyente tiene que tener una gnosis, conocimiento. El conocimiento de la verdad es lo que está diciendo ahí, ¿no? Conocimiento de la verdad. Entonces, cuando alguien dice, por ejemplo, ¿dónde está? El versículo 4, el propósito que tiene Pablo en mente para Timoteo es que Timoteo trace bien la palabra de verdad para que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Significa epinoxin aletheías. Venga, la palabra venir está en el verbo, ¿no? Que es un aoristo infinito. ¿Qué quiere decir aoristo infinito? Simplemente que los hombres siempre tienen que estar viniendo a conocer la verdad. A conocer la verdad. Había en ese entonces ya desarrollándose el gnosticismo, significa verdad, también los conocedores de la verdad. Estos son los anticristos, los gnosticistas o los gnósticos. Pablo dice, nosotros también tenemos otro conocimiento, pero es el conocimiento de la verdad, que es Cristo. Ese conocimiento yo quiero que ustedes enseñen a todos los hombres, ¿no? Y que sean salvos. Dios quiere que ellos sean salvos. ¿Ok? La palabra salvar significa sanar física y espiritualmente. ¿Ok? Sanar. ¿Qué más? Veremos, a ver. Al conocimiento de la verdad. Okay. Prácticamente en la mente de Pablo, el conocimiento de la verdad tiene que ver con el Evangelio, con conocer a Cristo. O sea, hay un elemento de conocimiento, epignosis, que es Jesús. ¿Quién es este Jesús? Versículo 6 dice, Él se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Testimonio dado a sí. Pero mire, quien se dio a sí mismo, o sea, Jesús. Pero antes de eso dice, porque hay un solo Dios, versículo 5, y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, esta es la fórmula teológica del conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la fórmula teológica del conocimiento de la verdad? Número 1, hay un solo Dios. Número 2, hay un solo mediador entre ese Dios y los hombres. Es Jesucristo. O sea, lo que está diciendo Pablo está estableciendo la única manera de conocer la verdad o alcanzar a la verdad es a través de Jesucristo. Porque Él está entre Dios y los hombres. O sea, llegando a conocer a Jesucristo, uno llega al conocimiento de la verdad. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y esto es prácticamente el mensaje de Pablo durante todo su ministerio. Si usted estudia el libro de los Hechos, va a encontrar ahí que es lo que Pablo enseña eso. ¿Me entiende? Pablo está enseñando eso. Para esto, o sea, ¿para qué? Justamente para el esto, que es un pronombre demostrativo, justamente se relaciona al versículo 4. El versículo dice, para esto. ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto a que se refiere Pablo? Bueno, Pablo se está refiriendo al conocimiento de la verdad. Él fue para esto, para el conocimiento de la verdad, él fue constituido predicador y apóstol. ¿Se dan cuenta? ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesús. Jesús escogió a Pablo para ser predicador y apóstol. Y dice, yo digo la verdad en Cristo, yo no estoy mintiendo. O sea, Pablo mismo, él dice que lo que dice es cierto, no está inventándolo. Por eso al principio, el primer versículo de su carta dice, por mandato de Jesús yo soy apóstol. O sea, él no se hizo apóstol. Jesús le ordenó, le dio un mandato. Y aquí dice, yo no miento,
Yo fui constituido predicador y apóstol. ¿Por qué Pablo está enfatizando a cada rato que yo soy apóstol por mandato? Yo soy apóstol porque, y no estoy mintiendo, porque mucha gente dudaba del ministerio de Pablo. Y los judíos obviamente dudaban de Pablo. Pero también habían aquellos que creían en Jesús que dudaban de Pablo. No estaban seguros. Habían muchos que rechazaban el apostolado y la autoridad de Pablo. No lo querían a Pablo. Lo veían como un impostor. Lo veían a alguien como que él se autotituló apóstol y comenzó a enseñar cosas que nadie enseñaba. ¿Se dan cuenta que en el mundo de las religiones, ¿no? Esto empieza con el cristianismo. Cuando uno comienza a enseñar una doctrina que nunca se enseñó, hay sospecha. Obviamente que va a tener seguidores. Aquí está el caso de todas las sectas norteamericanas, mormones, seguidores, testigos de Jehová, adventistas, evangélicos, pentecostales. Todas estas sectas tienen seguidores, porque antes no había. Pero también al mismo tiempo cuando se introduce, cuando el cristianismo entra por los apóstoles, la reacción era igual. Por eso que los judíos rechazaban, porque decían, sí, son judíos los apóstoles, sí, 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 pero están hablando de un resucitado Cristo. Ese Jesús nosotros lo conocemos. Es hijo del carpintero. Su madre es la María. Es más, su madre le engañó al padre porque tuvo que fue con un romano y es un hijo bastardo. Y estos están diciendo que murió y resucitó. Entonces, por eso odiaban a los cristianos. Además, su pobre padre lo abandonó, quiso dejar en secreto a esta mujer María, que fue mala mujer. Lo engañó. Y nos quieren hacer creer a nosotros que es hijo de Dios. ¿De dónde sale semejante burrada? Ese hombre no fue hijo de Dios, ya murió y dicen que resucitó. ¿Cómo vamos a creer eso? Ahora este loco de Pablo está predicando que sí se lo vio. No, a este hay que matarlo. Ahora entiende por qué la reacción era tan agresiva de los judíos contra los cristianos, contra Pablo. Por eso, o sea, el cristianismo desde el primer momento fue rechazado. Solamente no fue rechazado porque Constantino y el otro emperador, creo que fue Teodosio, en el año 380, eh, oficializan el cristianismo como la religión del Estado, del Imperio Romano. Pero ya habían pasado 300 siglos. Ya el cristianismo era diferente. Ahí es donde se institucionaliza el cristianismo y comienza a crecer en números. ¿Sabían la mayoría que eran cristianos? Tal vez no. Tal vez lo tomaron como una religión más, pero crecía en número. O sea, faltó catequizar. Obviamente que había una creencia, bueno, soy cristiano porque creo en Jesús, ¿ok? Iban a las iglesias, ahí es donde se desarrolla todo esto de la misa, ¿no? Los sacramentos y todo lo demás. O sea, todo ese tiempo se va desarrollando porque el cristianismo va creciendo. Así es, nada se queda en el original. Es imposible. Cuando algo es pequeño, la cosa es simple. Pero cuando va creciendo, ya lo simple ya no es simple. Se hace más complejo. ¿Me entiende? Eso es así. Entonces dice, hay un solo Dios. Pablo dice a Timoteo. Le está explicando. Esto ya es teología para que Timoteo sepa. Timoteo tenía que enseñar lo mismo, porque Timoteo está leyendo esta carta. Entonces, cuando lee esta carta, Timoteo va a ver la carta y va a decir, hay un solo Dios entre Dios y los hombres. Jesús, Cristo, hombre. Jesús, Cristo, hombre. Bien interesante, porque estas son declaraciones teológicas. ¿Cómo lo entendieron ellos? Esa es una buena pregunta. Yo preguntaría a Pablo, por ejemplo, Pablo, una pregunta. Cuando tú dices Jesucristo, hombre, Jesús es el nombre que, de acuerdo a los evangelios, el ángel le dio a María cuando nació su hijo. Cristo es un título mesiánico de rey, pero está relacionado con Dios. Tú dices que ahora Cristo es hombre, obviamente, porque nació de una mujer. Lo que estás diciendo es que Jesús es hombre y Dios. Eso yo lo preguntaría a Pablo. ¿Cuál es, tú crees que es hombre, pero también es Dios? Esa es una buena pregunta. Yo le preguntaría eso. Y dice aquí,
6. Quien se dio el rescate por todos a su debido tiempo. O sea, hay un tiempo agregado. Ese tiempo que dice fue en la crucifixión cuando muere Jesús. Ya estaba preplaneado. O sea, Pablo ya tenía en mente el concepto de la predestinación. Y luego dice, para esto yo fui constituido predicador, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Ahí está. O sea, Pablo fue maestro de los gentiles. Ahí lo dice. En fe y verdad. Entonces aquí sale la pregunta. Entonces, ¿qué cristianismo enseñó Pablo a los gentiles? ¿Es el cristianismo diferente al de los apóstoles? Porque él dice, yo soy el apóstol de los gentiles. Yo soy el apóstol de los gentiles. Dice, por consiguiente, quiero que en todo lugar, ¿no? Ya concluyendo Pablo, los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusión. O sea, parece que aquí Pablo cierra esto, le dice a Timoteo, que la mentalidad de Pablo era una mentalidad de que los hombres tengan que vivir en paz a nivel universal. No era universalista, porque da a entender, parece que cuando dice todos los hombres significa sin excepción, pero no es así porque más adelante vamos a ver que Pablo mismo dice que no todos son llamados a la fe, no de todos es la fe, sino que está diciendo que en general en la sociedad, los hombres, él quería que vivamos en paz, que reconozcamos que hay un Dios en el universo, no los ídolos, sino un solo Dios, un solo Cristo. Dice eh, que oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Eso es muy, pero muy interesante lo que está hablando aquí Pablo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros concluir en esto? Bueno, número uno, lo podemos ver desde el punto de vista local, pero también del punto de vista universal. Desde el punto de vista local, Pablo está hablando a Timoteo cómo tiene que dirigir las congregaciones entre los gentiles y cómo los cristianos tienen que llevar una vida ética de acuerdo a lo que él está diciendo en oración. En relacionado a la sociedad, quiere que la sociedad, los hombres vengan al conocimiento de la verdad, porque él entiende que no hay otro Dios y no hay otra forma de venir a Dios si no es a través de Jesucristo. O sea, Pablo está diciéndonos acá el plan que él tenía, su mente, su plan en cuanto a la sociedad humana. Y interesante porque lo hace en el contexto del primer siglo del Imperio Romano, cuando el emperador Nero, la bestia, estaba como emperador romano. O sea, es muy importante. Para hoy en día el mundo es muy complejo, diferente. Hay naciones, ya nacionalidades, países totalmente diferentes de lo que fue en el Imperio Romano. Pero se rescata dos cosas. Uno, la liturgia de la iglesia primitiva, que es oraciones, acciones de gracia. O sea, a Dios, porque a Dios le agrada que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere Dios. Vengan al conocimiento. Y el conocimiento de la verdad se alcanza a través de Jesucristo. Porque dice, hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. O sea, es el mensaje básico, primitivo de la iglesia, pero al mismo tiempo dice, quiero que en todo lugar, o sea, en la sociedad entera, los hombres oren levantando manos santas, sin ira. O sea, da a entender a mí lo que yo creo, que Pablo dice, el fin general de todo esto es que toda la sociedad, no importa dónde estén, reconozcan a Dios a través de Jesucristo. Reconozcan. Entonces la oración viene a ser el medio de reconocimiento de un Dios a través de Jesucristo. O sea, esa escatología, es un mensaje inclusive escatológico, el versículo 8, se extiende hasta nuestro tiempo. Ahora, obviamente que en ese tiempo había solamente una iglesia, no había las divisiones, hoy en día hay miles de divisiones, las principales, catolicismo, ortodoxia, los dos principales, y luego vienen todas las sectas protestantes evangélicas habidas y por haber.
Y no solamente en la división, sino las doctrinas han caído en apostasía. La iglesia anglicana, que viene de la Reforma, cayó en apostasía. La iglesia metodista, que viene aquí en Estados Unidos, eh, que también nace de los anglicanos, apostasía. O sea, la apostasía está, y aquí está diciendo en el versículo 1, en el capítulo 1 que vemos, la razón por la cual Pablo le dice a Timoteo que escribe esta carta es porque hay gente que enseñan herejía, versículo 3, doctrinas extrañas. Y esto sigue hasta ahora. ¿Es difícil? Sí es difícil porque al haber tantas divisiones, no se apoyan una con otra, porque, porque tú no eres parte de ellos, ni ellos son parte de ti. Entonces cada uno hace de acuerdo a los dictados de su propia idea. O sea, es un cristianismo súper altamente fragmentado. Y se va a fragmentar más por los cambios que se están viniendo este año. Entonces, cuando oramos, por ejemplo, mañana es Día del Señor, mañana se van a reunir miles de sectas habidas y por haber, según ellos, adorando a Jesucristo. Pregunta, ¿quién oye a Dios? Uno, ¿oye a todos? Si es a todos, entonces no hay necesidad de cambiar de religión. ¿Oye solamente a algunos y a otros no? Esa es una buena pregunta. Si es así, entonces hay solamente un grupo que es el verdadero y otros no. Si es el primero, entonces Dios no le importa la doctrina. Porque mañana se reúnen también mormones. Ellos me invocan a Dios, tienen sus libros. ¿Quién es uno para que le diga eso es herejía cuando uno también ha salido de herejía o está dividido? Prácticamente no hay autoridad, o la autoridad que uno dice tener es autoridad que uno lo interpreta como que viene de Dios. Así que esa es la condición y este estudio justamente nos lleva a reflexionar. Bueno, esto quería compartir con ustedes en esta mañana. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes, hermanos. Amén.